1901. El 22 de enero en el Reino Unido de la Gran Bretaña muere la reina alexandrina Victoria de Hanover, Victoria I. Esto es importante porque el Reino Unido representaba una gran potencia que dominaba el 25% del mundo. El 22 de junio Estados Unidos establece un protectorado de hecho sobre Cuba mediante la enmienda Platt y asegura mediante arriendo la base de Guantánamo, que actualmente funge como campo de concentración estadounidense donde se violan los derechos humanos. El 6 de septiembre hubo un atentado contra el presidente norteamericano William McKinley por un anarquista llamado Leon Strauss, cuando daba la bienvenida a los ciudadanos a la Exposición Panamericana de Buffalo. Este suceso fue relevante por las ideas y los movimientos que surgieron, además de que era una idea de gobierno que se intentó poner de manera extremista. El 14 de septiembre en Estados Unidos, el republicano Theodore Roosevelt toma posesión como presidente de Estados Unidos. Esto es muy importante porque sus ideas políticas internacionales quedaron marcados por una opinión muy radical. 1902. El 18 de enero, una comisión exploradora confirmó el Estrecho de Panamá como un sitio ideal para construir un canal intercontinental. Este evento tiene gran importancia debido a que hasta este momento era impensable que hubiera la capacidad de acortar rutas que rodeaban el continente. El 17 de mayo en España se llevó a cabo la coronación del rey Alfonso XII, quien tenía tan solo 16 años de edad. El 31 del mismo mes, en la República Sudafricana se firmó la paz de Vereeniging, con lo que terminó la guerra de los Boers entre Inglaterra y los sudafricanos. Esto es un gran acontecimiento porque da una consecuencia que se reconozca la hegemonía británica. El Reino Unido de Gran Bretaña concede autonomía relativa a los sudafricanos. Esta guerra había provocado la muerte de más de 45.000 hombres, incluyendo a no militantes. El 28 de junio, en Estados Unidos, el Congreso aprobó el Acta Spooner, en el cual se autoriza al presidente Roosevelt a adquirir derechos de Colombia sobre el Canal de Panamá. Este documento tiene importancia porque daba la libertad de comprar los avances logrados por la compañía francesa del Canal de Panamá. 1903. El 3 de marzo el Congreso de Estados Unidos elaboró una nueva ley de inmigración y con ello limitó la entrada de extranjeros a los Estados Unidos. Estaban enfocados principalmente a los delincuentes, enfermos mentales, entre otros. La importancia que tiene este suceso es la limitación para las personas de poder huir de sus países y poder construir un futuro en Estados Unidos. El 10 de junio, en el Imperio Turco, oficiales del ejército asesinaron al rey y a la reina de Serbia. Fueron acribillados por intentar imponer un régimen más represivo y la reputación escandalosa de ella. Todavía nuevas ideas de gobierno y una mayor libertad de la población. El 10 de octubre, en el Reino Unido de Gran Bretaña, una feminista llamada Emmeline Pankhurst fundió en Manchester la Unión Nacional y Política de las Mujeres, esto con la intención de presionar al gobierno británico para que se le concediera el voto a nosotras. El 2 de noviembre, el presidente Roosevelt envió 3 acorazados a Panamá. Esto tiene relevancia por ser un ejemplo de la política del Big Stick, el gran garrote. Se busca presionar a los colombianos para revertir su decisión sobre el tratado que permitía el uso del canal a los norteamericanos y bloquearon rutas marítimas para evitar a la Armada colombiana. 1904. El 8 de febrero los japoneses atacaron la flota rusa estancada en Port Arthur, lo que da como consecuencia la guerra ruso-japonesa. El 8 de abril, el Reino Unido y Francia firmaron la Entente Incordiale. Marcó el fin de siglos de conflictos intermitentes entre ambas naciones y el inicio de una coexistencia pacífica que sigue presente hoy en día. El 6 de diciembre, el presidente Roosevelt realizó un anexo a la doctrina Monroe y ratificó el derecho de su país a asegurar su influencia en América Latina por medio de intervenciones armadas. El 25 de diciembre, por bula de Pío X, la elección papal cambiaría de diferentes formas. Esto es importante porque marcó una pauta distinta a la que se conocía y se había conocido durante siglos. Año 1905. Alentados por el inicio de la anarquía en 1904 por las graves condiciones en las que se encontraba, el 22 de enero de 1905, en Rusia, San Petersburgo, una serie de manifestantes se unieron en una plaza central y protestaron por sus derechos como trabajadores, teniendo como resultado 500 muertes y la sorpresa del zar Nicolás II para hacer nuevas reformas. El 22 de junio de este mismo año, en Alemania, Berlín, se fundó la Sociedad
de higiene racial, cuyo origen se dio durante la Segunda Guerra Mundial, donde la discriminación y experimentaciones eugenésicas tenían el objetivo de incrementar características biológicas. En Estados Unidos, Theodore Roosevelt se preocupaba por el gran crecimiento de Japón, así que impulsó una oferta para mediar un cuerpo de paz, ganando el premio Nobel por dicha hazaña, convirtiéndose después en alguien tan popular que lo llevó a ganar las elecciones del mes de marzo. En este año también, Albert Einstein propuso la teoría especial de la relatividad, tras pensar en el siglo XX en los fundamentos de Galileo, desmintiéndolos tiempo después. Año 1906. En la encíclica dirigida al clero y al pueblo francés, el Papa Pío X critica la ley de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, que se da gracias al fenómeno que surge a partir del humanismo durante el Renacimiento. En junio 23, algunos representantes de las mujeres exigieron al primer ministro inglés, Sir Henry Campbell, el derecho del voto por las mujeres, representantes que provenían del movimiento femenino que se dio entre los años 80 y 90 en Gran Bretaña, que demandaba la igualdad entre los sexos. En Estados Unidos, William Randolph fundó la International News Service, cuyo fin era para proporcionar la información e incipiente cadena a otros periódicos. También, en ese mismo año, Estados Unidos fue devastado por un terremoto en San Francisco, California, teniendo 500 muertos con una magnitud de 7.9 y más de 490 cuadras de la ciudad destruidas por el incendio que se dio instantes después, que causó más daños que el mismo terremoto. Año 1907. Francia. El movimiento modernista trató de adaptar la fe católica a su pensamiento, cuestionando dogmas y obteniendo intolerancia, respuestas agresivas y ataques de altos jerarcas eclesiásticos, incluyendo al Papa Pío, que se dan por surgimientos como el modernismo, racionalismo y subjetivismo y el relativismo. También en Francia se firmó oficialmente la formación de la Triple Entente en la Gran Bretaña, Rusia y Francia. La Triple Entente, quien fue una coalición conformada por 3 países europeos a principios del siglo XX, cuya formación fue para afrontar las garantías de un conflicto bélico que en aquel entonces sospechaban se cernía sobre Europa. En Inglaterra, 75 sufragettes del movimiento del voto femenino en Gran Bretaña fueron encarceladas por no pagar sus multas, pues el impedimento de poder tener igualdad de género en la política provocó que varias de estas dejaran de pagar sus impuestos. En Londres, en este mismo año, comenzaban a formarse las primeras fases de taxis de motor. Los autos aún eran poco confiables, mecánicamente hablando, pero eran populares por ser la novedad en el transporte público. Como ya sabemos, en 1903 el auto ya estaba en todo el mundo. Después, en 1908, Georgia y Carolina del Norte también adoptaron la prohibición del alcohol. El zar Nicolás II fomentó el antisemitismo porque los quería culpar de la inestabilidad política y social que había en su imperio. En Estados Unidos 6 negros fueron asesinados por ser acusados de homicidio y entonces ellos fueron linchados. También en Estados Unidos el Buró de Investigación creó su primer equipo de agentes especiales y fueron hombres traídos del servicio secreto. Después, en 1909, Colombia reconoció la independencia de Panamá. Nueva Zelanda, por primera vez, le dio el derecho del voto a las mujeres. Esto siendo muy importante, ya que es la primera vez que pasaba esto en un país de cultura occidental. Después, William Howard Taft fue el nuevo presidente de Estados Unidos. Y White Star, una compañía, empezó a construir el Titanic para hacer competencia a la Cunard, que eran los barcos más grandes y rápidos en esa época. En 1910, Inglaterra coronó al nuevo rey Jorge V, quien era el hijo de Eduardo VII. En Alemania, científicos crearon el plástico. Y aparte, Igor Stravinsky compuso el ballet Pájaro de Fuego. En Francia, la baronesa Laroche se convirtió en la primera mujer piloto. Y con esto concluimos los acontecimientos más importantes de 1901 a 1910.